Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Buenas noches, nuevamente Emerson de Francisco les habla miércoles de 1991. Que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Supo que estaba condenado a ser un animal raro desde su más temprana edad. A los 3 años, cuando se arrimó con su pasito insolente al prekinder con el alfabeto aprendido, los números hasta 1000 y sabiendo leer casi de corrido. Lo que pasa es que mi mamá me enseñó a leer y a escribir. Y eso es entre bueno y bastante malo. Porque uno entra al colegio con un hándicap muy grande respecto a los otros niños. Y es que yo hablaba media lengua y ya sabía leer. Entonces la profesora, la señora Beatriz, una mujer muy valiosa, la señora Beatriz de Santa María, me llevaba de salón en salón a mostrarle a los otros niños cómo leía. Y lo que más le gustaba era que yo hacía la puntuación con la cabeza. Entonces leía, por ejemplo, a María. La Virgen María nació, iba leyendo, iba haciendo la puntuación con la cabeza y esa vaina le encantaba. Desde esa época, Jaime Garzón ha sabido utilizar una inteligencia nada común en marcarle puntos, comas y puntos suspensivos a su vida. Desde luego, con la cabeza. A los 30 años le ha sacado partido a cada minuto de vida. A veces en altas y a veces en bajas, este eterno estudiante de Derecho, Ciencias Políticas y Física se inventó una forma nueva de opinar en Colombia. Esta noche, Jaime Garzón, el dueño de esta corta pero fructífera vida, es protagonista. No, pues imagínese, el compromiso tan tenaz. Es muy grave ese protagonista, ¿no? Las gallinas, como las mujeres, tienen un espíritu extraño, y es que en vez de comerse el maíz de la casa, salen a la calle a comer cualquier cosa. Este es Protagonista NTC, la nueva televisión de Colombia. Bajaba la Tiradentes en mi carro rumbo al mar. De pronto un faro intermitente me hizo señas de parar. Mi licencia de conducir me pidió con ojo febril que se le va, se va, se va. Este es Protagonista NTC, la nueva televisión de Colombia. Llamado a romper esquemas, Jaime Garzón ha sido y sigue siendo un rebelde. Eso sí, con mucho alegato para justificarse. Hay una discusión muy buena con la policía. La policía le pide a uno el pase. Entonces, yo tengo pase, solo que está vencido. Entonces la discusión que yo le sostengo al policía es: agente, ¿a usted le interesa saber si yo tengo pase? Es decir, si algún día en la historia de mi vida la autoridad pertinente me confirió un pase y demostró que entregándomelo yo sabía manejar. Es la discusión. El vencimiento o no es un problema de la permisibilidad de la ley en el tiempo, que es otra discusión, ¿cierto? Pero usted quiere saber, ¿tengo pase? Sí, tengo pase, aquí está. ¿Está vencido? No, esa es otra discusión. Propóngame otra discusión. Hablemos de la temporalidad del conocimiento, por ejemplo. Que usted al cabo de 3 años se le olvidó manejar. ¿Pero por qué si yo manejo todos los días? Cuando llegó a la Universidad Nacional en 1978, en plena época del Estatuto de Seguridad, encontró un refugio en la política, de izquierda desde luego, una política confusa para cualquier sociólogo, con una violencia que empezaba y otra que se acababa. Hay gente muy valiosa dentro de eso que se dio cuenta, que el proceso guerrillero no tenía sentido, que armarse allá a matar soldados y a matar moscos no tenía sentido. Era un proceso embrionario que fue alimentado más por la fuerza de la Revolución Cubana que por una razón nacional. Eso no tenía razón de ser. Y como si su adolescencia necesitara más puntos de confusión, Jaime, al tiempo que estudiaba física en la Nacional, se matriculó en Ciencias Políticas en la Javeriana. Algo va de un sitio a otro. Es que, ejemplo, en la Nacional venden un café pequeñito, que es café con leche, se llama Perico. Vale 25 pesos. En la Javeriana vale 250 y se llama capuchino. En la Nacional venden unos churros así redondos que tienen azúcar por encima y bocadillo por dentro. Y valen como 30 pesos. En la Javeriana valen 200 y se llama dona.
En la Nacional hay un negro que está haciendo así con una gelatina de pata todo el día así. Y el tipo la amasa y uno le dice véndame 2 y con la misma plata que amasa coge el billete y con la misma mano se limpia y todo y le trae uno su gelatina. Valen a 10 pesos 2 gelatinas. En la Javeriana valen a 100 pesos, se llaman Muffy. Sí, es una vaina muy extraña, pero es lo mismo. Mientras los grafitis de la Nacional dicen por el derecho a la vida, adelante. En la Javeriana dice por el derecho a parqueaderos, adelante. Garzón pasó de carrera en carrera con la alegría de los que cobran sueldo de hijo, y de tumbo en tumbo llegó a España, en la ruta contraria a la de Colón. Entonces tengo una pensión vitalicia de hijo, que es una ventaja grandísima. Y ahora el trabajo... ¿Es cobrar un sueldo de hijo? No lo cobro, me lo da la historia. Es una buena circunstancia tener un sueldo mensual de hijo. En el desayuno siempre le dejaban a uno lo de las 11, después le dejaban lo del bachillerato, después le dejaban lo del transporte de la universidad, después le dejaban ya las cosas... Y a medida que va pasando el tiempo, el valor se aumenta, pero ya la regularidad disminuye. Ya yo no puedo irle a decir a mi mamá, mami, dame plata para la buceta, pues porque estoy trabajando. Y se supone que ya, según las leyes de la historia, se supone que yo soy el que le doy a dar para la buceta a ella, ¿no? Se le da como pena mandarle una buceta. ¿Cierto? Bueno, oiga, voy a ir allí, permítame un momento. Oiga, permítame un momentico, ¿por qué no se voltean, sí? Gracias. Bueno, en Madrid hay un sitio de mi amigo Gaspar Astete, Gastón Adolfo Alzate se llama, que se llama Magallanes 12, piso 6. En ese sitio, que es un sitio donde vive la tía de él, vivimos mucho tiempo. Allí se matriculó en la Real Academia de la Lengua, estudió español para extranjeros, con un pretexto. España e Hispanoamérica, según él, son 2 culturas separadas por la misma lengua. Otros más prosaicos saben que a los estudiantes en España les dan el almuerzo gratis. Así que dio brazo a torcer, aún con todos los reparos que tiene por hacerle a la academia. El problema de la educación es que los maestros no han entendido, ellos tampoco, que todo lo que tratan de hacer las diferentes ciencias es explicar una sola cosa, de dónde venimos. Todas las ciencias tratan de explicar eso, ¿eh? Ejemplo, anoche practicábamos, por ejemplo, eso de que la doble negación da una afirmación. Y uno lo ve aislado en matemáticas. Más por más, menos por menos, más por menos, como un hecho aislado. Y no le explican que eso tiene una razón de ser lógica, que es que si usted dice 2 veces no en una misma oración, ¿cierto?, está diciendo sí. Fue por esa época cuando descubrió que era tan bueno que no servía para nada, y volvió a Colombia con 2 metas: estudiar aviación, para acabar de entender la aerostática, y fundar el movimiento Rotundo Vagabundo. A los rotundos vagabundos tienen características, porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo. Hay diferencias ontológicas y filosóficas. Leen mucho, por lo general estudian carreras bastante inútiles como sociología, antropología, esas cosas que en realidad no sirven para nada, en vez de estudiar carreras exactas, ciencias exactas como la teología, por ejemplo, ¿no? O como la odontología, son ciencias exactas, ¿no? Como la matemática, ¿no? La matemática es más especulación. Los rotundos les encantan las mechudas de pelo ensortijado y pensamientos vagabundos, ¿no? Por ahora tienen hijitos y les ponen Mateo, Santiago, Laura, Felipe o Sebastián. ¿Sí? En lo posible no usan corbata. Son más bien inclinados a la duda metódica y pierden el tiempo entre la lectura, una que otra rumba y el pensar qué hacen aquí, ¿no? Gaspar Astete, su eterno compañero de cofradías, lo acompañó nuevamente en esta causa, exitosa. Como rotundos vagabundos, comparten ahora algunos espacios. ¿Y usted toca piano? No, yo no. Lo alquilé hoy para el programa y para no salir como tan de bajo perfil respecto al anterior programa. Pero no, mentira, no. Hay un poquito, hay cositas ahí que hago, pero yo no. Por ejemplo. Fundamentalmente un amigo mío, que él comparte mucho la vida conmigo, que se llama Gastón Alzate, Gaspar Astete. Él toca muy bien piano y estudió piano en Madrid 5 años. Entonces, aquí se comparten los espacios con él y por eso está aquí. Pero lo quiero invitar al Solar. ¿Vamos al Solar? El Solar es muy lindo, venga por aquí.
Mira, al contrario de Rubén Blades, que habla del solar de los aburridos, este es el solar de la reflexión. En el solar que yo vivo hay cosas originales. En el solar que yo vivo hay cosas originales que allí son muy naturales, pero yo no las consigo. En su solar Jaime nunca ha cultivado, ni más faltaba, pero alguna vez convirtió la cría de 12 gallinas en un completo estudio de comportamiento cortoabuelesco. La niñez de las gallinas, la adolescencia, la adultez es muy linda. Las gallinas, por ejemplo, son bastante despistadas, tienen memoria de político, que dicen una cosa y al ratico se les olvida. Prometen una cosa y después se les olvida. Dicen, la gallina, por ejemplo, va así, y de pronto vio algo allí y se fue por allí. Y de pronto vio algo allí y se fue así. Y de pronto vio algo allí y se fue. Y de pronto se siente perdida y hace... Y entonces por allá otra le hace... Y como que dice, uy, pilas, es por aquí, ¿no? Y se va por allá. Son un chiste. Y cuando son adolescentes, hacen... Piu, 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 como que están cambiando de voz y se vuelven todas señoritas. Las piernas largas. Y de pronto un día yo vi una que hizo así, que se puso así como un puro Concord. Hizo así y hizo... Y salió corriendo, hermano. Y cuando llegó al final hizo como diciendo, no, definitivamente no vuelo. Y se quedó por ahí. Así. Tiene una memoria tenaz las gallinas. Y les gustan mucho los ruidos, le paran mucha atención a los ruidos. Hacen... Se quedan así, absolutamente quietas un ratico. Y son de un comadrero, pero de un comadrero terrible. Y además se comportan como las comadreras, porque se pican mutuamente y se expulgan. Y de pronto hay que a alguna le salga una gota de sangre porque las otras se la comen, la matan a picotazos. Entonces toca cortarles el pico. Son terribles, las gallinas son terribles y además sabrosísimas. Esas 12 gallinas paradas en 12 sancochos. Sí, no fui capaz de comerme ninguna. Las compré muy baratas, las crié. Al principio les ponía maíz especializado, les ponía cosas. Y después terminé echándole los sobrados de la comida y quedaron más sabrosas por haber sido creadas con sobrados. Porque las gallinas, como las mujeres, tienen un espíritu extraño. Y es que en vez de comerse el maíz de la casa, salen a la calle a comer cualquier cosa. Diga lo que diga acerca de las mujeres, Garzón vive para ellas. Una en especial le marca la vida. Tutti Frutti, compañera de una relación accidentada, madre de 3 niños que también conocen a Garzón en serio. Es ella además la responsable de hacer sus zapatos, es decir, de completar creativamente el espacio que hay entre los pies de Jaime y la tierra. Óyeme, ¿tú estás casada o soltera? No sé, no sabría decirte. Bueno, pero a mí me han dicho que tú llevas muchos años compartiendo la vida con Emerson de Francisco. Yo diría que no son muchos para los que pretendo, ¿no? La Tuti le tuvo fe como se la tiene ahora, cuando la fama hace más de un intento por arrebatárselo. Sin embargo, sus signos están presentes en todo. Por ejemplo, el pajarito que aparece en Sociedad lleva su mismo nombre, aunque a veces se siente relegada. ¿Y no te molesta permanecer colgada? Enjaulada, eso me parece peor. ¿Sí? Sí, además me sorprende muchísimo esta entrevista porque jamás pensé que me fueran a sacar de las rejas, ¿no? Porque estuve en una grabación y le dieron palo al pajarito. Le dieron palo al pajarito. Pues no. ¿Cómo es cuando lo saludan despectivamente? Hola, Tuti. Mírala. Es muy diferente el Jaime Garzón alcalde y el Jaime Garzón Emerson de Francisco. No, tú en el fondo sigues siendo la misma cosa. Lo mismo que antes. Antes, cuando fue virando sus convicciones hacia el conservatismo y fue testigo de primera mano de la violencia que marcó la penúltima época de nuestra vida política, en las narices de Jaime Garzón, jefe de giras, su candidato Andrés Pastrana fue secuestrado. La feliz circunstancia en que este episodio concluyó permitió que Jaime Garzón fuera nombrado alcalde menor de Sumapaz, una especie de Siberia política, anexa a Bogotá pero a 4 horas del oído del alcalde, que según Garzón terminó por creerle a sus malquerientes. Estaba yo en Sumapaz. Acababa de terminar las elecciones y entonces de pronto me levanté allá en el pueblo una mañana y vi a una señora llorando
Entonces le dije, ¿qué le pasa, señora Lilia? Era la compañera Lilia. ¿Y qué le pasa, compañera? Digo, no, que a usted lo destituyeron. Y si destituyen los que trabajan, ¿qué vamos a hacer? Y no, pues eso es muy raro, si yo sigo siendo el alcalde. Y de pronto llegó una volqueta del distrito con la noticia, usted fue destituido. ¿Y por qué? Que porque usted no estaba aquí en las elecciones. Y no, pues esto es una confusión. Porque yo estuve aquí, y estuve con la policía, estuve con el ejército, aquí hay una confusión muy extraña. Entonces cuando llegué a Bogotá, empecé a entender que había confusiones no muy extrañas, eran confusiones previsibles, que es lo que se llama el codo en la política. En la política hay mucho codo, sobre todo cuando uno se acerca mucho al círculo propio de los políticos, al staff menor de los políticos. Hay mucho celo, muchísimo celo, mucho enredo, mucho chisme, mucha cosa. Y ahí se configuró una cosa en la cual Andrés mucho tiempo después se dio cuenta y, hombre, se sintió, yo no diría que mal, pero sí un poco como apenado, angustiado. Y nos hicimos más amigos a partir de eso. Además, mi gesto respecto a él le gustó mucho. Mi gesto fue de enviarle una nota donde yo le decía, hombre, creo que usted fue engañado y yo sufrí la consecuencia de su engaño. Su pastranoica terminó ahí. Cuando se cansó del desempleo, cogió de oficio la insolencia. Sus bríos fueron el complemento ideal para una idea de Paula Arenas, Eduardo Arias y Pacho Ortiz, que aún no tenía nombre, pero ahora es Sociedad. Llegó, entró por la puerta de la oficina donde lo estábamos, pues que estábamos esperando un supuesto casting, y apenas entró le dije a la persona de Cinevisión, a Paula Arenas, que es la gerente, le dije, ese es el tipo, y tenemos programa además, con verlo. Pues obviamente entró tomando el pelo, como lo hace siempre, imitando de una vez a todos. Me dio miedo fue más bien que él no lo quisiera hacer, como evidentemente le tenía un poquito de miedo. Le perdió el miedo y empezó a vivir y hacerse famoso con un cuento que le exige estar muy actualizado sobre la vida nacional, hablar por boca de muchos personajes. Usted se retiró de la vida política nacional, se retiró de la palestra pública. ¿Qué está haciendo ahora? ¿A qué está dedicado? ¿Qué está dedicado? Primero que todo, quiero agradecerte porque lograste seducirme con el juego de la palabra. Gracias, Emerson, por invitarme a su programa. Para esta semana, los libros más vendidos han sido indudablemente de Milán Kundera, su novela bestseller, La insoportable terquedad de Caicedo Ferrer. Colombianos, ciertamente, se abre un momento importante en los acontecimientos de la historia nacional. No es una concentración de poder. Preparar algunos nuevos. Está Fernando Carrillo, está Serpa. Y vivir como siempre quiso hacerlo. O sea, uno dice la verdad. Es la primera vez en la historia, yo creo que del país, que a alguien le pagan por ser imprudente en público, ¿no? Por decir lo que sabe y por decirlo como lo supo. Yo entrevisté a ahorita al doctor Gómez, por ejemplo. Le dije, bueno, yo tengo una duda, ¿cuáles son los 5 acuerdos sobre lo fundamental? Y me dijo, diferenciemos qué es el bien y qué es el mal. Imagínese, hermano, imagínese eso. La historia de la filosofía lleva 11 escuelas del pensamiento en este siglo diferenciando el bien del mal. Y él quiere un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces no hay nada que hacer, ¿o no? Ah, llegó la leche, hermano. ¿Es qué? Oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama usted? Luis. Oiga, cuénteme la verdad, ¿usted de qué río le echa el agua a la leche? ¿De ninguno? Pero ahora me vas a... ¿Usted sale con una caneca de cuántos galones al día? ¿Cuántas canecas lleva al día? Ahorita 6. 6. ¿Y de esas cuántas vende? 8. No, 10, es como... ¿10? Vemos, señores televidentes, cómo la inflación no solo se da a nivel de precios, sino a nivel de la leche. El señor partió con 6 canecas de leche esta mañana y ha vendido 10. Cuestión de liquidez. Eso sí, cuestionando las jerarquías que por fuerza existen en la televisión. Tomás Cano Alfonso Concha. Muy inteligente. Pero es que vea, en San Andrés, donde no entra la televisión colombiana, me dijeron, a mí me gusta mucho tu programa. Me dijo una negrita que hablaba así. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque lo que tú dices me toca pensarlo. Y tú eres el único que parte del presupuesto de que la gente es bruta. Entonces, ¿el bruto soy yo? Muchas gracias y buenas noches. Que Dios los perdone. Chao, listo, ya, fuera del aire.
Este es Protagonista NTC, la nueva televisión de Colombia. Este es Protagonista NTC, la nueva televisión de Colombia. Quiero hacer una canción, quiero sean versos de amor, quiero arrebatarle al tiempo solo un momento para los dos. Jaime Garzón ha vivido intensamente, tanto como para sentirse viejo a los 30 años. Sí, yo pensé que me iba a morir. No, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso. Y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa, era muy riesgoso. Entonces yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30. Y salí, llegué a los 30 y me parece complicadísimo tener 30 años. Me imagino que uno tiene 31 y ya siente más débil la fortaleza de los 30. Pero los 30 años son terribles. Decidí acabar de educarme, académicamente, pues, a empezar a hacer lo que uno quiere, empezar a hacer los posgrados que uno quiere. Todos los que le inquietaron, o sea, si terminó Derecho se pone a estudiar música, porque era un posgrado que quería hacer toda la vida y que por no haber sabido a tiempo, entonces ahora parece que los 30 le determinan a uno qué es en sí lo que quiere hacer o hasta dónde lo llevó la historia para que siga haciendo algo. Emerson de Francisco, que según estudios tiene su mayor hinchada en los niños, no quiere tener hijos. No, yo no quiero tener hijos. En lo posible no. Quiero decir, en lo posible es que yo hago lo posible para que no. Porque me parece que el mundo no merece, esta historia no merece ser repetida. Esta historia, no la historia colombiana, que influye mucho en mí, obviamente, sino la historia mundial. La etapa por la que atraviesa el mundo es una etapa de mucha violencia. La educación está fundamentada en la represión. La represión es el único mecanismo que ha encontrado el hombre para entender su formación. Y no me parece justo. Además, el mundo no ha encontrado la explicación fundamental de qué hace aquí. El hombre, el ser humano no ha encontrado la explicación de qué hace aquí. Y mientras yo no resuelva esa duda, no le puedo decir a mi hijo cuando me pregunte, papá, ¿yo qué hago aquí o de dónde venimos o para dónde vamos? Pues, ¿cómo le va a responder uno? Yo creo que no hay posibilidad de responderle. Y me daría mucha pena uno engendrar un hijo, tener un hijo para que el tipo lo corche con la tercera pregunta que le hace. Y eso es prolongar la existencia y no me interesa. Yo creo que no es necesario. La historia de todos los países está plagada de violencia, está plagada de represión, está plagada de miseria, digamos. Que la miseria se manifiesta material o espiritualmente, ¿verdad? Los europeos que nos llevan 500 años, por lo menos matemáticamente hablando, porque ellos nos impusieron una cultura hace 500 años, o sea, nosotros vamos atrasados. Respecto a esa cultura, yo creo que ellos tampoco encuentran el sentido. Los alemanes tienen unos líos poblacionales terribles, los belgas tienen unos líos poblacionales terribles, porque la gente ha concluido que no se reproduce. Y si usted ve que en la vecindad ya se preguntaron que la gente no se contradice, ¿usted para qué se contradice? Si ellos ya vieron, ¿verdad? No hay necesidad de contradecirse. Entonces uno tiene que mirar la historia, hay que leer, yo creo que hay que leer. Sin embargo, desea ser recordado no como un muchacho gracioso, sino como el colombiano que entendió la historia de su tiempo y la dio a conocer como lo dejaron. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí. No hay esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, para ti surca mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surca mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Chango, dame así de papá. Que viva Chango, que viva Chango, señor.